Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 8. Leo para ustedes la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, pues es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Alguien dijo alguna vez que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y aunque la reflexión original no es meramente cristiana, los cristianos sí deberíamos meditar sobre nuestras acciones de gratitud. Gratitud en todo sentido, pero de una manera particular deberíamos reflexionar en cómo está la memoria en nuestro corazón para agradecer a Dios. La pregunta que deberíamos hacernos constantemente es el por qué deberíamos agradecer a Dios, especialmente en esos momentos de angustia y de duda por los que todo creyente pasa en esta tierra, en este lado del cielo, en este peregrinaje. Es en esto en lo que el apóstol Pablo se va a enfocar en estas palabras de agradecimiento, a ayudar a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, y por medio de esta habitual acción de gracias, Él les enseñará, y de paso a nosotros, a cultivar un corazón agradecido. Luego de un saludo totalmente cristocéntrico, como lo vemos en los versículos 1 y 2, donde se nos muestra al apóstol Pablo de Jesucristo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, y la fuente de la gracia y de la paz, nuestro Padre y del Señor y Padre del Señor Jesucristo. Una introducción totalmente cristocéntrica conlleva luego a unas palabras de agradecimiento. Y estas palabras de agradecimiento son el preámbulo a la oración ferviente que veremos Dios mediante el próximo domingo en los versículos 9 al 14. Con estas palabras, Pablo les mostrará a los hermanos en Colosas que la fe en solo Jesucristo produce un corazón agradecido y lo prepara para enfrentar cualquier momento de duda, cualquier sincretismo, cualquier pragmatismo, cualquier paganismo que atente, que afrenta contra el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es nuestro tema. La fe solo en Jesucristo produce un corazón agradecido y lo prepara para enfrentar cualquier ataque contra el verdadero evangelio de la gracia de Dios. De aquí el título que le he dado a la enseñanza, y en armonía con la serie que venimos tratando en nuestra iglesia desde que iniciamos con Hechos de los Apóstoles, el avance imparable de la nueva humanidad. En armonía con ello, le he dado el título a la enseñanza de esta mañana: cultivando un corazón agradecido en la nueva humanidad. Y desarrollaremos este tema en dos
encabezados básicamente. Es lo que Pablo quiere mostrar a través de estas palabras de agradecimiento. Él se enfoca en dos temas a desarrollar, o en dos encabezados a desarrollar. El primero de ellos es la causa primaria para estar agradecido, versículo 3. Y en segundo lugar, las razones consecuentes de esa causa primaria para estar agradecido. Dos sencillos encabezados: la causa primaria, las razones consecuentes. La intención del apóstol en esta primera parte de sus palabras de agradecimiento es dirigir la atención de los hermanos colosenses hacia Dios, que ellos pongan la mirada en Dios, quien es la única fuente de toda bendición, de todo don perfecto, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pablo entonces inicia en el versículo 3 diciendo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión de gratitud que marca una diferencia en las cartas de la época y que marca una gran diferencia en cualquier manifestación de agradecimiento, porque este agradecimiento va enfocado no en lo que la persona en sí ha recibido, no en lo que Pablo o Timoteo ha recibido como tal, sino en lo que han recibido los hermanos de Colosas. Hay una gran diferencia entre agradecer a nivel personal y agradecer por la bondad de Dios hacia las demás personas. Por lógica, siendo Dios la fuente de toda bendición, es Él a quien se le debe agradecer siempre. Y aquí quiero hacer un juego de palabras con esta palabra siempre. Agradecer siempre. Y esto sería algo tan sencillo, pero que no siempre se hace, porque para hacerlo siempre es indispensable conocer a Dios. Ese siempre depende de que tanto se conoce a Dios. Si siempre agradecemos a Dios como Pablo lo está haciendo, significa que tenemos un conocimiento pleno de Dios y de sus bondades hacia nosotros y a su iglesia. Siempre. Y ese siempre no es una palabra meramente casual. Estas palabras de agradecimiento de Pablo inician con ese siempre, lo que significa que no es casualidad, ocasional, porque en ese momento estaba siendo informado de la situación de los hermanos en Colosas. No, él desde antes de conocer su situación particular, de conocer sus luchas y sus ataques, en la mente de Pablo, en la mente de Timoteo y de todos los que estaban allí presentes, en cada momento, en cada oración, estaban presentes los hermanos de Colosas. Es un siempre, no ocasional, sino un siempre acorde a la bendición de Dios y acorde a la fe y la esperanza que habían en sus hermanos. Repito, mis hermanos, la intención de Pablo en esta primera parte es dirigir la atención de los colosenses a Dios, no a Pablo, no a Timoteo, no a la circunstancia particular, sino dirigir la mirada a Dios. Los ojos del apóstol Pablo y los de Timoteo estaban en Dios. Su mirada estaba puesta en Él, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como lo va a decir luego en el capítulo 3. Y hacia arriba es que deberían mirar los colosenses también, a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra Padre lo que hace es acercar a ese Dios trascendente
lo que hace es acercarlo de una manera tan cercana, tan íntima, que los colosenses podían descansar en ese Dios. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como Padre que proveyó todo a su Hijo amado y lo sustentó en todo para cumplir los propósitos redentores, ese mismo Padre es el que provee para los colosenses esos hijos adoptivos para alcanzar la perfección en la gloria eterna. Ese Padre es suficiente para los colosenses, y eso es lo que Pablo quería que ellos miraran en primer instante. Los creyentes están plenos y completos en un Padre proveedor y sustentador. Luego la mirada continúa en ese Dios, en el Dios Trino, y hace mención del Señor Jesucristo. Pero miren allí también la manera íntima y cercana como Pablo lo expresa: nuestro Señor. En algunas ocasiones Pablo dice mi Señor, pero aquí él está llamando la atención a ese Salvador. Nuestro, es cercano, y es el único digno de ser llamado Señor, porque Él compró, suplió la necesidad de cada uno de esos colosenses que se esforzaban por conocer la verdad y por permanecer fieles, como mismo Pablo los llama en el versículo 2. Esos hermanos fieles debían entender, debían reflexionar en que tenían a un Dios cercano, a un Salvador cercano, el cual era digno de ser llamado Señor. Jesucristo, Salvador, el Mesías prometido, el autor de la redención de todo creyente, el único merecedor de ese título, Señor. Con esta base, al poner esta base, al llevar y redireccionar la mirada de los colosenses hacia Dios, Pablo entonces continúa dando razones por las cuales deberían estar agradecidos. Pablo lo estaba, así lo está expresando, pero él quería que ellos también sintieran lo mismo, que agradecieran a Dios, y va a dar 3 razones. Yo lo he resumido en 3 razones en las que podemos consolidar esas razones para estar agradecido. La primera de ellas es razones doctrinales, la segunda, razones testimoniales, y en tercer lugar, razones fraternales. Y todo esto con la intención de animar y fortalecer a los hermanos en Colosas. Pero recuerden, hermanos, si la mirada no está puesta en las cosas celestiales, si la mirada no está puesta en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, estas razones, de manera doctrinal, de manera testimonial y de manera fraternal, no sirven de nada. Lo primero es la mirada puesta en Él, en la fuente de la bondad y de todo don bueno. Inicia el apóstol dando estas razones doctrinales con un cuarteto de doctrinas que luego a través del resto de la carta desarrollará más profundamente. Aquí él simplemente va a hacer mención de ellas, y es un cuarteto, el cuarteto que nos permite sustentar nuestra creencia: la fe, el amor, la esperanza y el evangelio. Indispensable este cuarteto en el creyente. La fe, habiendo oído de vuestra fe, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. No es una fe cualquiera, es la fe salvadora, es la fe que salva. Y el hermano, el ministro Epafras, como lo llama Pablo, es quien muy seguramente fue él el que le entregó el evangelio a cada uno de ellos y quien les predicó el evangelio para que ellos llegaran a la fe de la salvación de ellos. Esa fe
en Jesucristo, en el Mesías prometido, en el Salvador de su pueblo, es el mismo Jesucristo que salvó a los colosenses. Y ellos le pertenecían. Observen que dice allí la fe en Cristo Jesús, Mesías, Salvador. Y esa evidencia de que la fe es una fe verdadera, que es una fe que salva, se manifiesta a través de la virtud del amor. La evidencia de una fe salvadora se da obrando a través del amor. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor como la evidencia de esa fe verdadera. Y ese amor y esa fe son sustentadas y son alimentadas por la esperanza. Una esperanza viva, una esperanza que no es efímera ni superficial. Dice el versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Una esperanza que ubica a los colosenses en un ya, pero aún no. Esa es la esperanza del creyente. Un ya, porque es una realidad que fuimos salvados por Cristo Jesús, pero aún no estamos en la plenitud de nuestra gloria. Una esperanza que alimenta entonces la fe y el amor. Un comentarista, comentando este versículo, dice que la esperanza cristiana no es un mero deseo, es más bien un anhelo ferviente, una expectación confiada y una esperanza paciente del cumplimiento de las promesas de Dios. Una certeza totalmente cristocéntrica de que estas promesas realmente se realizarán. Es una fuerza viva y santificante. Por tanto, ¿cómo va a ser posible que la esperanza de la gloria de la que ya hemos recibido un anticipo, no fortalezca nuestra fe en aquel que mereció para nosotros todas las bendiciones, a saber que es el Señor Jesucristo? ¿Y cómo no va a aumentar nuestro amor hacia aquellos con los cuales vamos a compartir esta bendición por toda la eternidad? Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace la esperanza, que fortalece la fe y el amor. Podríamos decir entonces que la esperanza es el combustible que mantiene viva nuestra fe y es la energía que le da la capacidad a nuestro ser y a nuestro corazón para amar a nuestro Dios por todo lo que hizo, pero también amar a nuestros hermanos, porque lo que hizo en nosotros también lo hizo en ellos. Aquí Pablo, con estas palabras de agradecimiento, quiere que los hermanos de Colosas y que nosotros también cambiemos nuestra manera de ver. La perspectiva cristiana debe ser cambiada de dirección. Por lo general nos concentramos tanto en nosotros que aún palabras de agradecimiento pueden ser palabras pecaminosas, porque son agradecimientos egoístas y no nos permiten ver que lo que Dios hizo en nosotros también lo hizo en nuestros hermanos. Eso es lo que el apóstol quiere que los hermanos en Colosas se concentren: en Dios primeramente y lo que Dios ha hecho a través de su obra redentora y poderosa en la vida de cada uno de ellos. Ahora, la fe, el amor y la esperanza están enmarcados en el Evangelio. Si estas virtudes no están enmarcadas en el Evangelio, entonces probablemente no es una fe salvadora, probablemente no es un amor en el Espíritu, probablemente es una esperanza fugaz.
Cuando está enmarcado, estas tres virtudes están enmarcadas en el Evangelio, en la palabra verdadera del Evangelio, entonces hay certeza, hay seguridad de que la fe es para salvación, que es un amor verdadero que proviene de Dios y que esa esperanza nunca vamos a ser decepcionados. Vamos a tener una esperanza con la certeza de nuestra gloria eterna. Si la fe y el amor entonces no están enmarcados allí, de nada sirve esas virtudes. Es el Evangelio de Dios, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y aquí es necesario aclarar que todo el mundo no significa el mundo en general, sino los lugares en los cuales el mismo Señor Jesucristo mandó a que se predicara su Evangelio. La ordenanza que el Señor mismo dio de que fuera predicado en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo allí está haciendo alusión a ese cumplimiento y lo que él mismo ha evidenciado, cómo el Evangelio de Cristo ha llegado no solamente hasta los colosenses, allí en Colosas, sino también en Damasco, en Tarso, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, hasta el confín del mundo. Aquí en Colombia, aquí en Medellín, hasta aquí se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo la predicación de ese Evangelio para salvación de los perdidos. Razones doctrinales para estar agradecido. Razones testimoniales o prácticas para estar agradecido. Versículo 6: ese Evangelio que ha sido predicado da fruto y lleva fruto y crece, dice el versículo 6, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio verdadero se evidencia en una práctica verdadero y coherente con lo que el Evangelio enseña. El Evangelio de Jesucristo no es un evangelio muerto, es un evangelio vivo. Es más, Él da vida. Es el evangelio que da vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. El evangelio da vida para vivir en el evangelio. Lleva fruto y crece. Y allí lo que Pablo quiere que veamos y que observemos y que observaran los hermanos en Colosas es que es como esa semilla. El Evangelio es esa semilla que se cultivó en el corazón de cada uno de nosotros y comienza a dar fruto. Observen allí que no es en plural, sino en singular, fruto. En relación a lo que él mismo escribió en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22, el fruto del Espíritu Santo. El fruto con virtudes, pero él nos muestra aquí de que ese fruto es sembrado, la semilla es sembrada, comienza a dar un fruto y ese fruto comienza a crecer. La vida del creyente es una vida de proceso, como lo enseñaba nuestro pastor Sergio esta mañana en la escuela. La redención es progresiva y es progresiva en el creyente. Nosotros estamos en un proceso, el proceso de la redención. En un ya fuimos salvos, pero estamos caminando a la plenitud en la gloria eterna. Y eso es lo que nos muestra Pablo aquí, un fruto que crece, que va creciendo, que madura como el fruto de un árbol. La semilla es plantada, esa semilla es el Evangelio, la fe comienza a crecer. Comienza ese fruto a ser evidente y como el fruto de un árbol comienza verde, pequeño y verde y luego crece y madura. Así debe ser el creyente. El testimonio, su testimonio personal
comienza pequeño, pero debe comenzar a crecer y a madurar. Y eso no debe esperar mucho tiempo, porque el texto nos está diciendo que es desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si el evangelio fue predicado y el evangelio fue recibido y está esa semilla de la fe sembrada en tu corazón, desde ese mismo día el fruto comenzará a crecer. Tu vida cristiana comenzará a ser evidente. Por los frutos los conocerán, dice el Señor Jesucristo. Primera pregunta: ¿qué fruto? ¿Por qué fruto te están conociendo? ¿Por qué fruto te están conociendo en tu hogar, en tu trabajo, en tu colegio, en la iglesia? Los colosenses dieron testimonio de ello. Pablo dice que es evidente que ellos habían nacido de nuevo. Es evidente que la fe estaba creciendo en ellos, porque estaban dando un fruto que era evidente. No hay que esperar mucho tiempo después de haber escuchado la palabra de Dios y después de que Dios comenzó a transformar tu vida. No hay que esperar mucho tiempo. Esto es algo inmediato. El fruto se debe evidenciar. Y se evidencia mucho más cuando ese fruto es manifestado hacia los hermanos. Razones fraternales. Versículo 7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Versículo 8: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Un fruto que se manifiesta a través del amor. Y aquí inicia con el amor primeramente de un hombre, un ministro de Dios, fiel, comprometido a predicar la palabra de Dios, para que esa fidelidad en la que él se sostenía fuera también evidenciada y aplicada en sus oyentes, en la iglesia a la cual él servía. Desde allí comienza la fidelidad de este hombre a dar un fruto evidente, a dar esa fraternidad y esa relación de un ministro de Dios hacia el pueblo que Dios le entregó. El amor de Epafras era un amor que unía no solamente con Pablo, como él mismo dice, nuestro consiervo amado. Y cuando preparaba esta enseñanza y llegué a esta parte, ese consiervo amado me recordaba a nuestro amado pastor Sergio, que cuando nos saluda nos dice consiervos, fraternidad entre el apóstol Pablo, Epafras, Timoteo y cada uno de esos ministros que estaban enfocados en el avance del reino. Un fiel ministro de Cristo, entregado a su obra, y que cuando reporta algo de su iglesia, según lo vemos en el versículo 8, se enfoca más en las cosas positivas que luego en las negativas. Al menos esto es lo que nos muestra el texto. El texto no nos está mostrando su problema de sincretismo y en los abusos en los que se estaban presentando allí en las falsas enseñanzas y doctrinas en la iglesia. La parte de agradecimiento y del reporte de Epafras es de un amor en el Espíritu. El fruto del Espíritu Santo en su iglesia. Y ese es el corazón pastoral. Es el corazón de un ministro de Cristo, que aunque su iglesia tenga muchos errores, muchas falencias, muchos pecados, lo que observa y ve es el amor de Dios obrando en ellos. El amor en el Espíritu de Cristo.
fraternidad, intimidad primeramente con Cristo tenía este varón, un ministro fiel de Cristo. Fraternidad con el apóstol Pablo, nuestro consiervo amado. Y fraternidad con su iglesia en Colosas, quien manifestó y expresó el amor de ellos en el Espíritu. Amada iglesia, es una porción de esta carta con unas palabras de agradecimiento que nos ayudan a ver y a entender que lo verdaderamente importante no es el punto negro en la hoja blanca, sino lo blanco de nuestro Dios obrando en cada uno de nosotros. Es la sola fe en Jesucristo. Si tú tienes tus ojos puestos en Jesucristo, tu corazón va a ser transformado a un corazón agradecido a Dios, pero cambia el orden, e incluso en tus oraciones, como Pablo lo hace aquí. Sí debemos agradecer por lo que ha hecho en nuestras vidas. Sí, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero cuando nosotros nos enfocamos en agradecer a Dios por lo que está haciendo en su pueblo, en mi hermano, y si mi hermano se enfoca de la misma manera, el agradecimiento va a ser recíproco. Si yo me preocupo por mis hermanos se preocupan por mí. Ese es el orden del agradecimiento. A Dios porque Él es la fuente de todo don perfecto. Él es la fuente de nuestra salvación. Pero agradécele primeramente por lo que Él está haciendo en tu iglesia, con tu hermano. El enfocarnos en solo Jesucristo preparará nuestro corazón agradecido a Dios, y eso nos va a ayudar a enfrentar cualquier ataque, por inmundo que sea, por sutil que sea. Si estamos firmes en Cristo y lo que está haciendo en su iglesia, nosotros estaremos firmes ante los ataques del mundo. Y sí que estamos viviendo en nuestra época ataques. ¿Qué tan pertinente entonces es reflexionar en ello? ¿Qué tan pertinente es entonces vivir el cristianismo agradecido a Dios por lo que ha hecho en su iglesia? El amor de Pablo por los colosenses, sin conocerlos personalmente, que siempre los tenía presente en sus oraciones. El amor en un ministro fiel por su iglesia, Epafras. El amor de los colosenses por todos los santos nos anima a poner nuestros ojos en el amor de Cristo por nosotros. Un corazón agradecido, cultivado por la fe, por el amor y la esperanza, enmarcado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, mi intención no es romantizar estas aplicaciones, pero si nuestro agradecimiento hacia Dios no está sustentado por un correcto conocimiento de su amor hacia nosotros, hacia su iglesia, evidenciando una expresión sincera de nuestro amor hacia nuestros hermanos, cada palabra de agradecimiento no será más que un címbalo que retiñe, no será más que metal que resuena. Debemos manifestar el amor hacia Dios expresado en nuestros hermanos. Es necesario el tacto cristiano. Existe el tacto cristiano. Pablo nos lo muestra en el desarrollo de esta carta. La secuencia que tiene la carta a los colosenses, el apóstol Pablo nos muestra que aunque ese error del sincretismo por el cual ellos estaban pasando era un error grave, como nos lo explicó nuestro pastor Sergio la semana pasada, era un error grave. Sin embargo, antes de abordar la confrontación y la solución para ello, Pablo exalta la obra redentora
de Cristo en ellos. Debemos, hermanos, cultivar un corazón agradecido, y se cultiva viendo y agradeciendo a Dios su obra en nuestros hermanos. Es el mismo patrón que el Señor Jesucristo utilizó, y lo vemos claramente en el libro Apocalipsis, a las 7 iglesias, sus iglesias. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Resaltar lo bueno, y luego, pero tengo contra ti. Pero él resaltó lo bueno en cada una de sus iglesias. Hermanos, cuando vamos a confrontar a un hermano en la fe, y que es nuestro deber, y que como iglesia confesional, cuando firmamos nuestros compromisos, nos comprometemos a vigilar a nuestros hermanos para que crezcan en santidad. Y eso es necesario y es un deber nuestro como creyentes primeramente. Cuando lo vayamos a hacer, recordemos el patrón de la carta a los Colosenses. No puede haber algo tan malo y tan grave en el hermano que tú no puedas resaltar la obra de Cristo en él. Cristo también murió por tu hermano. Y es lo primero que tú debes recordar y reflexionar. Cuando tú reflexionas primeramente en ello, las palabras de amonestación, las palabras de corrección saldrán con amor y con la intención de ayudar y de edificar a ese hermano. Así lo está haciendo Pablo, así nos lo está mostrando a través de estas palabras de agradecimiento. El resto de la carta, por dura que sea, por directa que sea, ya viene con ese tinte de amor, endulzado por el amor y la gracia de Dios. Observa primero de que es tu hermano y que Cristo también murió por él, de que la gracia inmerecida que tú recibiste, también la recibió tu hermano. Recordar lo que Dios hizo y está haciendo en cada uno de sus elegidos nos ayudará a cultivar un corazón agradecido. Amigo, mi amiga, hoy damos gracias a Dios por haberte traído o por haberte permitido escuchar su palabra predicada. Agradecemos a Dios por tu vida. Agradecemos a Dios por traerte a este lugar o por permitirte escuchar por la internet su palabra. Agradecemos a Dios por ello, porque es Dios el que te trajo, es Dios el que te permite escuchar su palabra hoy. Y nuestra oración a Él es que te permita recibir la fe, esa semilla que siembra, que solo Él puede sembrar en tu corazón, para que crezca y dé fruto. El primer fruto es el fruto del arrepentimiento. Oramos a Dios para que te dé fe, para que te dé el arrepentimiento y puedas hoy venir a sus pies, temblando, temeroso, porque este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios de justicia y que se aira con la maldad. Y que si tú hoy no te arrepientes y partes a la presencia de Él, Él no te recibirá como Padre, te recibirá como juez justo. Y su ira santa, no su amor, sino su ira santa, caerá sobre ti por toda la eternidad. Amigo, gracias damos hoy a Dios por tu vida y por estar aquí en este lugar. Que el Señor tenga misericordia de ti, aplique su palabra en tu corazón y te traiga a salvación, para que juntos podamos manifestar y expresar al mundo oscuro y caído el amor de Dios en su iglesia, su misericordia, su bondad para con todos nosotros, y que el mundo se avergüence
del Dios al cual han ofendido. Se avergüencen de sus pecados a través del amor fraternal que la iglesia, que ha sido prosperada a través de la fe, que el mundo vea el amor de Cristo, el amor de Dios en cada uno de nosotros. Ven, amigo, y haz parte de esta fraternidad de los santos, la cual tiene una esperanza que no nos decepciona y que podemos estar hoy seguros que por fuerte y duros que sean los ataques, el poner nuestra mirada en Dios y reflexionar en lo que Él haya hecho en nuestras vidas nos asegura la eternidad a su lado. Ven a Cristo hoy, amigo, ven a Cristo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu bendita y santa palabra, por esta porción de las Escrituras de la hermosa carta a los Colosenses, en la cual nos has confrontado, nos has animado, has resaltado, Señor, tu gracia, tu amor y misericordia en nuestras vidas. Señor, te rogamos que nos ayudes a cultivar un corazón agradecido por lo que has hecho en tu iglesia, en nuestros hermanos, y eso nos ayudará a enfocarnos en el amor, en la fraternidad, en el gozo y la paz, en la unidad que tú llamas a tener dentro de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria, por siempre y para siempre. Amén.